La Fundación Hogares Juveniles Campesinos y Editorial Grania presentan Manejo. El manejo se define como el conjunto de prácticas realizadas en el conejar, orientadas a obtener una mayor producción, garantizando una máxima comodidad y bienestar de los animales. Los conejos se deben manejar con suavidad, ya que son animales de temperamento nervioso, y por lo tanto cualquier manipulación inadecuada puede causarles estrés y bajos rendimientos en la producción. Medios de sujeción. La forma correcta de sujetar un conejo es tomarlo por la piel del lomo y colocar la otra mano por debajo de la cola, como si se le fuera a sentar. Nunca se deben levantar de las orejas o de las patas. Es necesario establecer diversas actividades y normas prácticas de manejo para garantizar una producción rentable y un adecuado estado sanitario de los animales, previendo de esta manera pérdidas económicas considerables para el productor. Se debe garantizar un ambiente tranquilo, sin ruidos y evitando el ingreso de personas extrañas o animales. En cuanto a las actividades de manejo, se pueden planificar de la siguiente manera. Actividades diarias. Observación general de los animales. Se deben chequear las jaulas para detectar animales enfermos, ya sea para aislarlos o eliminarlos del plantel, y de esta manera evitar la difusión de enfermedades. Suministrar el alimento a una hora determinada del día, garantizando que los animales siempre tengan una constante disponibilidad de agua potable. Vigilar los nidales al cabo de 2 días después del parto, para contar y registrar las crías vivas, retirar las muertas o débiles o para transferirlas a otra camada cuando no pueden ser alimentadas por sus madres. Así se logra reducir la mortalidad de los gazapos y aumentar el pie de cría inicial del plantel. Los gazapos deben estar siempre alimentándose de la madre y tener su pelaje brillante, lo que es indicativo de un buen estado de salud. Si por el contrario se observan arrugas en la piel, los flancos hundidos y retraso en el crecimiento, puede haber una enfermedad, siendo necesario descartar estas crías de la conejera. Actividades periódicas. Al planificar la utilización correcta de las jaulas y establecer registros, se evitan cruces innecesarios y consanguinidad entre los animales. Además, se facilita el aseo de las instalaciones, se reduce la incidencia de enfermedades y se logra un mejor control cuando se presenten. Distribución en lotes. Es necesario agrupar a los animales en las jaulas según su edad y estado reproductivo así. Gazapos lactantes. Desde el nacimiento hasta los 30 días permaneciendo en el nidal con su madre. Animales de levante, desde los 30 hasta los 60 días. Animales de engorde, desde los 60 hasta los 90 días aproximadamente. Hembras gestantes y en periodo de cría. Machos reproductores, los cuales se alojan de manera individual. Retiro de nidales. Se retiran los nidales y se registran las crías vivas al momento del destete. Programación de montas. El ritmo reproductivo juega un papel importante en las posibilidades de la repartición racional del trabajo. Sin importar cuál sistema se siga, conviene programar las montas al principio o al final de la semana, para que los partos siempre ocurran durante los días laborables de los operarios, así: día de monta, lunes o martes; día de parto,
jueves o viernes. Viernes o sábado, día de parto, lunes o martes. Control de partos. Se revisan las crías en los nidales, aunque esta actividad debe realizarse a diario, durante la temporada de partos. Destete. Varía según el ritmo de producción a la que esté sometida la coneja, a la vivacidad y al número de gazapos, distinguiéndose dos sistemas. Tradicional, en el cual los gazapos permanecen con su madre hasta el sacrificio, obteniéndose 5 partos al año y utilizando una sola jaula para los gazapos y la madre. Precoz. Este sistema es utilizado en sistemas intensivos de producción de carne y se realiza cuando los conejos tienen 1 mes de edad y cuando están pesando en promedio 842 gramos. Para conejos productores de pelo o destinados como reproductores, se deben realizar a los 2 meses de edad. Identificación de los animales. Se pueden emplear varios métodos, como por ejemplo, placas de metal con cadena alrededor del cuello, placas de metal insertadas en la oreja, tatuaje en la cara interna de una de las orejas, el cual es más aconsejable por lo económico y permanece legible por mucho tiempo. Para hacerlo se pica la oreja con agujas que depositan un poco de tinta bajo la piel, formando una marca que puede incluir números y letras. Desinfección de las instalaciones. La desinfección de las instalaciones puede realizarse cada mes, si las condiciones del conejar son buenas. Así conviene contar con un sistema de desagüe adecuado para limpiar con manguera el estiércol. Si la recolección de este estiércol se realiza aproximadamente cada 15 días, se debe contar con fosos situados debajo de las jaulas, donde se puede almacenar siempre y cuando se agregue cal al estiércol para evitar la producción de gases irritantes y la proliferación de mosquitos. La desinfección debe realizarse con un producto que no sea irritante, como el yodo diluido en agua. Si se utiliza el flameado de las jaulas, se debe hacer cuando se vacíen totalmente las instalaciones, ya que esta actividad causa mucho estrés a los animales. Los nidales pueden desinfectarse mensualmente, pero la limpieza debe ser diaria, retirando el estiércol y cambiando la cama si está húmeda. Registros. Son la clave para obtener una producción estable y bien planificada, ya que orientan al productor acerca de cómo está funcionando la conejera. Una información rápida y eficaz, siempre que sea necesario, acerca del desempeño y rendimiento productivo de los animales. Por lo tanto, todos los datos acerca de producción y reproducción deben ser anotados. Para fijar un buen método es necesario numerar las jaulas o designarles una letra, identificar los ejemplares y establecer registros individuales para cada conejo. En este momento vamos a dar la parte más importante de cualquier cunicultura, que es el manejo de registros. Si no le llevamos registro a cada hembra de cría, no sabemos en qué están, si están perdiendo el tiempo, si nosotros estamos viendo que el consumo que ellas están dando pues, se vea representado en carne producida. Entonces, esto es un trabajo continuado de todos los días, de mucha rigurosidad. Consiste en lo siguiente: aquí se anota la raza de la hembra, la fecha de nacimiento, en esta parte se anotan padres, ¿sí? Padre y madre, para saber cuál es la línea materna que está llevando. Se anota el número de la jaula, el número de la hembra, perdón, arriba. Nosotros manejamos 3 dígitos y el número de la jaula donde se encuentra en este momento. ¿Qué anotamos? La fecha de monta, su primera monta. Luego, el mismo día, haciendo la monta, el peso que tiene la hembra en ese momento, el número de macho que la montó, para así saber el pie de cría
o esos hijos de quienes van a ser hijos. La palpación, aquí nosotros palpamos a 10 días. Recomiendo en un inicio para cunicultores primíparos empezar palpando a 22 días, y cuando ya le tengan el manejo, pues empiezan a bajarle en el tiempo. Si la palpación es positiva, en este caso por ejemplo se hizo una palpación y era negativa, entonces no se colocó la posible fecha de parto. En el segundo renglón la palpación sí fue positiva, o sea, tenía hijitos, entonces ya podemos saber que el posible parto es 31 días después de la monta, de 30 a 31 días después de la monta. Entonces se coloca el día que ya efectivamente nacieron, ellos nacieron 31 días después de la monta, se coloca esa fecha real, no la posible que uno ha planeado desde la palpación, sino la real. Se vuelve y se pesa esa hembra después del parto y se mira que no haya perdido mucho peso entre el peso a la monta y el peso al parto. Esta pérdida de peso no debe superar los 350 a 400 gramos. Si se supera y pasa de la libra, es mejor que esos hijos se le adapten a una hembra nodriza y que ella tenga un tiempo de descanso superior a los 20-25 días para que recupere de nuevo el peso que ha perdido y pueda seguir siendo productiva. El mismo día del parto se anota gazapos. Entonces tenemos la anotación de gazapos vivos, muertos, trasladados es que se sacan de ahí, o añadidos es que entran de otra hembra a esta hembra. Se hace también un trabajo de anotación de mortalidad de gazapos por semana. Es importante para saber que las hembras llegan a tener una punta de lactancia en su tercera semana, hay otras que tienen una punta de lactancia en su segunda, y eso nos da esa información. El récord de camadas, se le lleva el récord, esta hembra lleva 3 partos, y después entramos al destete. En este momento en los alisos estamos usando, o las dejamos a 35 días de edad de los hijos nacidos para ser destetados. Entonces se coloca al parto, se coloca la fecha de destete, entonces ya sabemos cuándo se deben destetar, y después se colocan el número de destetados. Esta es una hembra, por ejemplo, que es interesante porque en primer parto nos dio 6, en segundo parto nos dio 8 y en tercer parto nos dio 9. Es una hembra que va ascendente y excelentemente. ¿Por qué excelente? No solo porque es prolífera al parto, sino porque en lactancia es muy buena. A esta, en el primer parto, en el 6, se le adaptaron 3 de la hembra J12. Y de esos 6 más 3, 9, nos destetó 7. En el segundo parto, de 8 que tuvo, nos destetó 7 y una cola. Le llamamos cola al sute, al que no llega al promedio de peso de sus hermanos, entonces lo pesamos por aparte. Y en el tercer parto, en el momento en que está, de 9 que tuvo, me destetó 8. Eso es muy bueno. O sea, para saber si una hembra es buena, no es solo importante cuántos hijos me da, sino realmente lo más importante es cuántos hijos me desteta. Edad del destete, ya dijimos 35 días, y un peso promedio de los hijos al destete. En el primer parto me dio un promedio de 514 gramos cada uno, en el segundo se fue a 671, en el tercero 500. Este peso de destete está un poquito bajo. El peso ideal de destete es por encima de 650 gramos. Sacrificio. Se realiza con un peso promedio de 2.350 gramos entre los 75 y 80 días de nacidos. El rendimiento en canal, o sea, el peso del animal sacrificado sin piel, patas, cabeza y vísceras, es del 54,5% aproximadamente. ¿Cómo ha sido la experiencia con los campesinos de la vereda? Entiendo que ustedes los asesoran para la producción y les compran además la producción. Correcto. Nosotros hacemos cursos cada mes, cada 2 meses, en donde les enseñamos todo el manejo que ustedes han visto acá dentro de la granja, los alisos. Pero para llegar a un sistema de producción mucho más intensivo, nosotros hemos hecho un experimento que se ha implementado en España, que se llama el manejo en bandas. El manejo en bandas es una producción sistematizada
y programada semanalmente. Se hace de la siguiente forma. Este es un mapa de toda la finca, pues de la granja acá, de este galpón, Sí. de este módulo de jaulas, que son 100 jaulas, 50 por un lado, 50 por el otro. Sí. Y lo que se hace es, se ve qué se necesita en el mercado, qué se quiere en el mercado. Nosotros tenemos proveedores que nos suplen, nos surten conejos, 30 conejos semanales o 70 conejos semanales. Supongamos, para explicar el caso acá específico, nosotros necesitamos producir 70 gazapos o 70 conejos cada 80 días. Cada 80 días. Ese es el tiempo que se demora el gazapo en llegar a un peso determinado. Desde su nacimiento hasta su sacrificio. Desde su nacimiento hasta su sacrificio. Ujú. Entonces, para tener esos 80 gazapos, ciertos semanales, Sí. lo que necesitamos es hacer un pequeño cálculo. Sabiendo que cada coneja produce 8 Ocho. gazapos Ajá. en promedio Ajá. por camada, Sí. necesitaríamos, para tener 80, 10 hembras cargadas positivas. Ujú, ujú. Pero para que sean 10 hembras cargadas positivas, yo tengo que la primera semana presentarle al macho 14 hembras, Ujú. para que así el 70% de estas 14 hembras quede cargada positiva Sí. en esa semana. Sí. Por ejemplo, en la primera semana me quedaron, de las 14 hembras que se Hembras les cargadas. presentaron al macho, 8 positivas y 6 negativas, Ujú. para un porcentaje del 57%. Estas 8 hembras, en promedio, me deben dar 8 gazapos por Sí. camada. Por lo tanto, espero 64 64. gazapos. Ujú. Obviamente, dentro del proceso normal de vida de un conejo, hay algunos que se mueren en el momento del parto Sí. o cada semana, tal como lo explicaba Enrique en las otras fichas. Sí. Entonces, acá yo voy llevando el inventario de las muertes por semana. Ujú. Por ejemplo, en este primer grupo se me han muerto 6, acá en este grupo se me han muerto 11, acá en este grupo se me han muerto muchas más. Entonces, esto me garantiza, con este manejo, me garantiza que esta primera semana, estas 8 primeras conejas que pueden ver acá, que es mi primer grupo, Sí. van a estar saliendo 50 conejos. 50 conejos. Sí, 59 menos los que se mueren. Sí. En la segunda semana será el segundo grupo que me van a producir 74 menos las muertes. Ujú. Y así yo puedo decir que en el día 80, cuando vayan estos conejitos al sacrificio, puedo garantizarle a mi comprador Que hay que números. tengo un número preciso de conejas a la producción. Muy bien. Esto se llama el manejo en bandas, de forma tal que cada semana vaya a tener una producción programada de lo que quiero tener en mi finca. Ok.